Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, ¿quién se acuerda de su infancia? A ver, levante las manos, porque son todos jóvenes, ¿no? Bueno, se acuerdan todos. Y a ver, ¿quién se acuerda de haber jugado con Rusty o con ladrillitos? Ah, son todos constructores acá, la tienen clarísima. Bueno, les cuento. ¿Se imaginan lo que hace un nene de 6 años, 7 años, en una fábrica de juguetes lleno de piezas, de ladrillitos de todos los colores, juguetes por todas partes? ¿Se imaginan lo que puede hacer? De todo, ¿no? Bueno, además de jugar, un nene en una fábrica de juguetes lo que hace es apasionarse por eso que fue a ver, por la fábrica del papá, por la fábrica, en este caso, que fue mi papá y que fue mi infancia, moverme dentro de juguetes, de la fábrica de juguetes, de las piezas, y eso me fue apasionando por lo que empezó mi viejo. Entonces me gustaba tanto que yo quería ir siempre, y cuando tenía la edad de ustedes, yo iba a trabajar en las vacaciones de invierno, trabajar, ¿no? Medio a joder, medio a trabajar, pero era algo apasionante poder ver que desde cero podías armar una caja de un juguete, podías armar un juguete en sí, y ahí empecé a amar lo que hacía mi viejo, empecé a sentirle cariño por lo que hacía mi viejo. Ahora, yo acá les dejo una pregunta para que piensen, ¿no? ¿Qué espacios ustedes conocen o visitan que los inspira, que les gusta y que en el futuro podrían llegar a ser un trabajo? ¿Por qué no? Se las dejo para que vayan pensando. Ahora, en ese trabajo que yo iba a hacer en las vacaciones, mi viejo me daba unos mangos, ¿sí? Por el trabajo que hacía, y en realidad eso un poco como que me engañó, como que me confundió un poco. Entonces cuando terminé la secundaria le dije a mi viejo, che, pa, mira, me voy a tomar un año de no estudiar en la facultad porque quiero trabajar, hacerme unos pesos. Mi viejo me dijo, no, te conviene empezar la facultad, aunque sea 2, 3 materias, para agarrarle el ritmo. Y yo dije, no, yo prefiero dejar y descansar. Y la verdad que era una excusa, me hice el boludo y perdí 2 años de mi vida, no 1. Porque me quedé en casa o iba a trabajar, pero en esos 2 años yo veía a otras personas que trabajaban conmigo, que no habían estudiado y veía cómo eran y me di cuenta que el plan que yo había tomado, ese plan no era el mejor para mí, si tenía la posibilidad de estudiar. Entonces ahí dije, tiene que haber un plan B. Y ese plan B fue empezar a estudiar. Entonces entré en la universidad, estudié para licenciado en administración y la verdad que enseguida me empezó a gustar, enseguida vi que podías crear, que tenías marketing, tenías un montón de cosas que eran lindas para estudiar. Fíjense que era tan lindo que cuando te mandaban trabajos prácticos para hacer, vieron que te mandan a hacer trabajos prácticos, nosotros en licenciatura en administración te mandaban a hacer trabajos prácticos, pero de marcas reales, empresas reales. Claro, todos hacían trabajos prácticos sobre Nike, sobre Coca-Cola. Y yo hacía el trabajo práctico sobre la empresita de mi viejo, sobre la marca de mi viejo, que miren, en ese momento la marca de mi viejo era esto, media pedorra, la verdad, no es muy buena. Pero bueno, yo empecé a decir, no, yo con todo lo que aprenda en la facu, yo a esta marca la tengo que hacer famosa, tiene que crecer, tiene que ser una pyme que se destaque. Entonces empecé a soñar en grande. Y este soñar en grande me hizo que me interesara por lo que yo estaba haciendo. Y acá les dejo otra pregunta. ¿Qué tema les atrapa tanto que en el futuro podrían estudiar más para desarrollar ese tema? La verdad es que en la vida real es más difícil que los trabajos prácticos que yo hacía en la universidad. Y cuando terminé y me recibí en la universidad, salí y dije, chao, ya está, ya tengo el título, ya tengo los conocimientos, yo ya sé lo que quiero hacer crecer la empresa, quiero hacer crecer la marca. Pero justo en ese momento que yo salí de la universidad, me encontré que la situación de la Argentina, de la economía argentina, había cambiado. Todos los productos que se fabricaban en Argentina eran todos caros y los productos que la gente quería eran importados. Así que nosotros no vendíamos nada de lo nacional y a la miércoles el sueño que yo tenía de fabricar, de desarrollar, de esa pasión que tenía desde nene, desde chiquito. Pero siempre, cuando hay cambios que a veces uno no controla, siempre hay algo que podemos hacer frente a ese cambio. Entonces, en ese momento, nosotros, frente a lo que había cambiado, lo que hicimos fue decir, bueno, a ver qué podemos cambiar nosotros, qué podemos lograr nosotros. Y ahí descubrimos una oportunidad, que era dejar de fabricar, lamentablemente, pero aprender a importar juguetes de otros países. Entonces ahí dije, bueno, tenemos que viajar. Y viajamos a China a importar juguetes terminados, sin marca, como venían. Fíjense en la cara de traste que tengo yo. Dije,
a la miércoles mi sueño, digamos, esto no era lo que quería. Yo quería desarrollar algo mío, algo... Pero bueno, sirvió. Esos viajes a China fueron como un posgrado en juguetes. Eran en chino, ¿no? Porque hablaban todo en chino, se entendía un pomo. Pero bueno, aprendí un montón. De ahí viajé a otros países para poder comprar otro tipo de juguetes que no eran chinos. Y la verdad es que todo ese esfuerzo que hicimos para transformar nuestra pyme, que era fabricante, y transformarla a una importadora, no solo que aprendimos, sino que crecimos. Crecimos mucho en ventas, crecimos mucho como empresa, crecimos nosotros como profesionales del juguete, digamos que aprendimos un montón de cosas. Pero bueno, después de esa realidad, lo que pasó fue que en la Argentina nuevamente cambiaron las cosas y se vino una crisis en el 2002 donde el dólar que valía $1 pasó a valer 3. Pasó a valer 3 veces más. Y los juguetes que eran importados pasaron a valer 3 veces más. Pero la gente no ganaba 3 veces más. Así que todo lo que teníamos nosotros no servía para nada porque era invendible, no se lo vendíamos a nadie. Era como salir a vender, no sé, celulares al semáforo, nadie te compraba porque era muy caro. Entonces ahí otra vez la situación cambió, ahí otra vez tuvimos que pensar a ver qué hacíamos. Y ahí como que salió algo mágico dentro de nosotros, algo que era realmente, algo que realmente era un nuevo desafío, pero esta vez era un desafío que habíamos soñado. Había que salir de nuevo, había que empezar de cero, había que agarrar una carrera nueva que era ver cómo hacíamos para volver a fabricar, volver a hacer algo nosotros. Y ahí descubrí, me di cuenta que todo eso que fui acumulando desde chiquito cuando iba a la fábrica, esa pasión, ese amor por los juguetes que hacía mi viejo, todo eso que aprendí en la secundaria, todo eso que aprendí en la facultad que quería, esos sueños que tenía, todo eso se juntó dentro mío. No sé si en el corazón, en la cabeza, no tengo idea. Pero lo importante es que yo sentí como una explosión de ganas de decir, bueno, ahora es el momento de hacer algo como querías, ahora es el momento de hacer tu sueño y de empezar a lanzar productos, a desarrollar marcas. Y ahí tuvimos el desafío familiar, porque en ese momento, y bueno, y actualmente somos 4 hermanos, somos 5 hermanos y mi viejo que trabajamos en la pyme, y ahí dijimos, bueno, volvamos a fabricar, a lanzar marcas. Y la primera marca que lanzamos fue una línea de sonajeros para los bebés, que nos fue bien, y a los pocos meses rápido dijimos, este es el momento para lanzar nuevas marcas. Lanzamos Blocky, que era otra marca de bloquecitos, después compramos Rusty, y así empezamos en pocos años, empezamos a lanzar un montón de marcas. El sueño que yo tenía de chico, digamos, cuando yo iba a la facultad, de tener marcas, de emprender, y no solo emprender, sino que ver cada uno de estos logros, digamos, todo el esfuerzo que habíamos hecho, todo eso que habíamos hecho durante años, empezaba a dar determinados frutos, determinados logros, y en ese viaje que hacíamos había que ir disfrutando del camino también. Pero este viaje siguió creciendo, siguió avanzando en un viaje hacia emprender con propósito. Emprender para... Nuestro propósito es estimular a los chicos, estimular la creatividad de los chicos. Después innovamos y hicimos robots, equipamientos de robótica con ladrillos, con sensores, con microprocesadores para los chicos, para que puedan aprender robótica en la secundaria, en la primaria, en el jardín. Y acá el propósito era mostrarle a los chicos que pueden aprender, que hoy pueden jugar, armar un robot, pero en el futuro pueden llegar a ser ingenieros en robótica, creadores, creativos, de todo. Entonces el propósito nuestro es hacer juguetes que inspiren, juguetes que a los chicos les inspire para el futuro. Y esta es mi familia, este es el emprendimiento familiar. ¿Y qué aprendimos en estos años de ser emprendedores y en una empresa familiar? Aprendimos que en Argentina se puede emprender, que en una empresa familiar 4, 5, 6 tipos como nosotros pueden avanzar en un emprendimiento, que se puede soñar en Argentina, se puede emprender sueños. Algo que aprendimos también fue que, obviamente, es algo que lleva esfuerzo, porque digamos, hay que llevarse bien. Cada uno de nosotros somos como pequeños Rusty que encastramos uno al lado del otro para que la empresa vaya bien. Cada uno es responsable de un área, entonces tratamos de llevarnos bien, nos llevamos bien, a veces discutimos, pero nadie sale del grupo de WhatsApp o no viene a comer un asado el domingo porque nos peleamos. Entonces, esto también forma parte de cuando uno tiene amor por lo que hace, cuando
cuando se dirige hacia algo con un objetivo, con una visión compartida en la familia en este caso, se logran mantener las relaciones, se logra avanzar como emprendimiento. Y ahora esto de emprender de cero, cuando nosotros emprendimos, en todas las etapas emprendimos de cero, porque casi quebramos en varias de ellas. Así que cuando uno emprende de cero, y lo bueno de esto es que como estás en cero, tenés que ser creativo, tenés que meter toda la energía para crear, para avanzar, para pensar y pedir ayuda. Entonces, cuando uno emprende, al principio, quizás no ve los resultados. Porque es como una semillita, pones la semillita, empieza a crecer la raíz y no ves arriba lo que brota. Pero si le pones esfuerzo, ganas, de a poco empieza a crecer. Empieza a crecer y empieza a dar sus frutos. Y para esto, obviamente que hay que hacer un montón de cosas para emprender. Pero sepan que en cada cosa que hicimos, siempre hubo errores, siempre hubo fracasos, pero de cada uno de esos errores pudimos aprender algo. Pudimos sacar algo que servía para aprender y para hacerlo mejor la próxima. Esto es como cuando ustedes tienen que rendir una prueba, que estudian, bueno, a veces estudian, ¿no? No siempre. Estudian, le va mal, entonces cuando se dan cuenta qué es lo que les fue mal, agarran y estudian un poco más, o piden ayuda, y después se presentan de nuevo a rendir y ahí la rompen. Entonces de ahí, de ese primer error, de esa mala nota que sacaron, aprendieron, se esforzaron más y pudieron aprender algo nuevo. Esto es lo mismo, ¿sí? Y les voy a dar otra clave. Muchas veces a nosotros nos pasó que no sabíamos muchas cosas. No sabemos todo. Entonces, en nuestro caso, lo que nos sirvió es ser humildes y decir, mirá, yo esto lo hice mal porque no lo sé hacer. Bueno, quiero aprender. Levantar la mano y decir, a ver, contratemos un profesional que sepa. A ver, contratemos un consultor. No podemos saber de todo. Y a nosotros nos sirvió. A nosotros nos sirvió esto de pedir ayuda, decir, bueno, yo lo quiero hacer mejor. A ver, ¿quién me ayuda? Pero hay que ser humilde. Porque si nos creemos que la sabemos toda, te la pasás golpeándote. A nosotros nos pasó eso. Entonces, yo creo que esto de poder sentirse que uno se puede equivocar, que uno tiene mucho por aprender, es buenísimo para crecer, es buenísimo para crecer como persona, como profesional, como fabricante de juguete, como emprendedor. Y para esto, obviamente, uno tiene que aprender, tiene que estudiar. Y estudiar no es un castigo, aprender no es un castigo, es un superpoder que podemos tener. Un superpoder para poder avanzar, para poder hacer y emprender cosas. Y para mí, este estudiar, este aprender, fue una de las partes de este combo que yo llamo, que fue mi combo ganador, digamos, que me sirvió para mi vida y para mi emprendimiento. Como ven acá, digamos, hay que poner cabeza para poder estudiar, para poder aprender, para estar abierto a todo esto. Y también hay que apasionarse, hay que poner el corazón, porque digamos, no todo es fácil y muchas veces parece que no va a funcionar las cosas, pero hay que apasionarse por lo que uno hace y después comprometerse, poner las manos a laburar. Cuando uno tiene una visión, cuando uno tiene un emprendimiento, tiene que ponerse a laburar. Y esto es lo bueno de emprender. Y ahora para el cierre, quiero que esto se les quede bien grabado. La verdad es que lleva esfuerzo esto de emprender, lleva esfuerzo, porque vieron cómo la Argentina va cambiando, cómo cambia todo, cómo cambia el mundo. Pero yo, por ejemplo, yo sé que las cosas cambian, pero yo no quiero ver mi vida desde un balcón, ver cómo pasa mi vida o cómo alguien me arrastra y me lleva a mi vida. Yo quiero bajar del balcón, ir a vivir mi vida, ser protagonista de mi vida. Porque yo puedo hacer mi futuro, yo soy el que tengo que hacer las cosas. Y el futuro no se espera, digamos. No hay que estar esperando sentado al futuro como hice yo esos 2 años ahí que me rasqué. El futuro lo tenemos que construir nosotros. Y no lo construyen los que más tienen, sino los que más ganas y más sueños tienen. Esos son los que construyen. Y en un emprendimiento, yo digo, empezá con lo que tengas. Empezá de cero, pero empezá, no esperes nada. No esperes porque lo importante es dar el primer paso y después el resto de las cosas se van adquiriendo y se van aprendiendo. Y para terminar, yo lo que quiero decirles es que construyamos nuestro futuro. Esta fue mi historia, pero a partir de ahora, ustedes, vos, cada uno de ustedes,
tienen que construir la historia de ustedes. Ustedes son los autores de vuestro futuro. Así que a ponerle energía y a crecer y en lo posible a emprender. Gracias.